siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Y vamos con un vídeo bastante necesario y es las diferencias entre el punk y el gótico. Así que vamos a enfrentarlas, igual que hemos enfrentado en otras ocasiones, pues a los emos, a los darks, a los metaleros, etc. Sin nada más, no me quiero enrollar, vamos directo al grano y vamos a comenzar. Madame Oscurite, en la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía de psicología oscura, asesinos y demonios. Principal diferencia, obviamente, en los inicios. El punk surgió en los 70 porque había un descontento general en cuanto a la sociedad en ese momento. ¿Por qué había este descontento? Bueno, pues porque había muchísimo desempleo, no se cubrían las necesidades de los jóvenes y además sentían, bueno, pues que la música no llegaba a hablar de este descontento, de estos problemas en la sociedad, tanto políticos como económicos, y sentían pues que era básicamente una música comercial, pero que con la que no se sentían en absoluto pues caracterizados o representados. Al tener este sentimiento pues de que no se sentían representados, creaba cierta frustración en lo que había. Así que de nuevo es como, bueno, no hay nada que nos represente, no hay ninguna música que realmente habla de la problemática que tenemos los jóvenes, nos vamos a rebelar y así surge el punk, que además viene muy ligado con el movimiento Hazlo tú mismo, porque vais a ver que el sonido punk, sobre todo en sus inicios, era muy sonido garaje, y es que muchísima gente sencillamente se metía en un garaje y ahí hacía su música, y hay muchas grandes bandas representativas, entre ellas Sex Pistols, que bueno, algunos de sus componentes directamente, pues por ejemplo Sid Vicious, pues no sabía tocar la guitarra, no sabía contar. Esto era muy típico del punk porque no se buscaba que sonara musicalmente muy bien, sino que tenía un sonido caótico. Pero bueno, esto era lo que se buscaba, ¿vale? Entonces, bueno, pues a lo mejor muchos de sus integrantes no sabían tocar un instrumento, no sabían cantar, pero no era eso lo que se buscaba. Y tenemos en contraposición al gótico. ¿Que por qué surge el gótico? El gótico surge a partir del post-punk, que es un movimiento mucho más oscuro, macabro, más introspectivo, más que se buscaba la melancolía y algo más interior, ¿no? Algo que era como más sentimental, algo que se buscaba en el interior de las personas y que de nuevo la música, la estética sí que representaba esta disconformidad, pero no era ante un sistema político, económico que no representaba sus intereses ni lo, digamos, lo malo que estaba pasando en la sociedad, sino que era una estética, una música y demás que representaba un sentimiento más romántico, con un interés, pues eso, en lo macabro, lo sobrenatural, lo terrorífico, el horror, que al final serían las cosas que definirían pues tanto la estética como todo el arte gótico que iría asociado a la subcultura gótica. El punk surgió, como os digo, en contra del rock progresivo y del glam rock, que como os digo, consideraban que era, pues eso, que no hablaba de los problemas, de la problemática actual de la juventud, ni se sentían representados porque no hablaban de sus sentimientos ni de sus situaciones. Y bueno, pues lo que formaron fue el punk, que era pues mucho más directo, claro, conciso y que sí representaba pues esta realidad que los jóvenes querían pues que se supiera, o por lo menos que se exteriorizara. En cuanto al gótico, lo que es la subcultura gótica, pues fue una rama más del post-punk, solo que esta vez tomaba muchísima influencia literaria y artística. Inclusive muchas personas que piensan que las letras hacen directamente referencia al cine, pues sí que es verdad que hacía referencia al cine, pero este cine estaba basado en obras literarias. Así que se uniría para crear toda esta oscuridad macabra alrededor de la subcultura gótica, que era muy diferente al punk en cuanto a estética, que vamos a ver las principales diferencias. Sin contar que la subcultura gótica pues fue un movimiento a finales de los 70, principios de los 80, o sea que se llevarían casi una década. Luego tenemos la estética. En el caso de el goth, pues la ropa es predominantemente negra y bueno, toma muchísimas influencias del medieval y el victoriano y suele ser pues ropa de encaje, de terciopelo, corsés, abrigos. Bueno, ya sabéis que según su estilo pues se van a tomar unas referencias u otras, pero digamos que eso sería pues las influencias principales de la moda. En el caso del maquillaje, pues tendríamos que normalmente se usaba un rostro pálido, que no blanco, pálido. Con esto pues siempre rebajabas un par de tonos tu piel, pero sí era un rostro pálido, con labios oscuros y con delineados pues bastante extraños, bastante marcados, que muchas veces hacían referencia al punk, como en el caso de Dead Roth, o que podían ser ahumados más románticos, por ejemplo el gótico romántico, valga la redundancia. En el caso del punk, pues sí que es verdad que se usa el negro, pero se usan colores predominantemente azul, rojo, morado, pero también colores brillantes, aunque de nuevo sí que es verdad que predomina
un poco el negro, pero se usa más combinación de colores con esto. No es por ejemplo solo negro y azul, negro y rojo, sino que es negro con rojo, con azul, con verde, en fin, con varios colores. Es bastante más, digamos, colorido. Y también se suelen usar diferentes estampados, como pueden ser las rayas o los cuadros. Y en cuanto al maquillaje, sí que suele ponerse un maquillaje pues cargado, pero no es importante como en el caso del gótico, pues que en el gótico esta apariencia sí que tiene que ver, va directamente ligada con la estética. En el caso del punk no es tan, digamos, importante, porque son más importantes, pues digamos, las concienciaciones sociales. Y es que ya sabéis pues que uno de los movimientos sí que tiene bastante de movimiento social, como es el caso del punk, pero no es así en el caso del gótico, que se declara abiertamente apolítico. Y cuando se declara apolítico, pues también se declara que los movimientos sociopolíticos y económicos van independientemente. Por eso es un movimiento individualista. Si bien se habla de la comunidad gótica como comunidad que comparte cierto amor por el arte, no se habla de comunidad como en el punk, que son reivindicativos y que se unen precisamente pues para reivindicar una causa, sea cual sea de la política que ellos sigan. En cuanto a la música, en el caso del gótico pues es mucho más atmosférica, se tira mucho de sintetizador y bajo, y sus géneros son el rock gótico, el dark wave y el death rock. En el caso del punk, la música es mucho más directa, clara, concisa y, pues podríamos decir, un poco más, digamos, profunda o ruidosa, si queréis, si lo entendéis así mejor. Porque es una música rápida, agresiva, en fin. Digamos que en el caso del gótico es más una apreciación por la belleza, por la oscuridad, por el arte, por eso es un movimiento más introspectivo. Y en el caso del punk, pues sí que es verdad que es un movimiento más antisistema, y por lo tanto normalmente suele ser anarquista, no siempre, porque el punk tiene diferentes ideologías o ramas políticas, pero sí que es verdad que las ramas del punk, según la que sigan, pues va directamente relacionado con lo político, y bueno, pues sí que reivindican algo y luchan por algo, pues se dice que es un movimiento pues antisistema. Además de que ellos lo que hacen es tener esta actitud porque lo que quieren es que haya un cambio en el sistema. Por eso, según digamos que lo que haya en la actualidad en la sociedad, pues puede ser que los punk tiren por una rama o tiren por otra, porque al fin lo que quieren reivindicar, lo que quieren realizar es un cambio en la sociedad, que como veis en el caso del gótico no se da. El gótico simplemente pues eso es un movimiento, podríamos decir, cultural más artístico, y en el caso del punk es un movimiento más cultural de confrontación para intentar cambiar pues el sistema establecido, porque consideran que es mejor lo que ellos reivindican que lo que hay en la actualidad. Y en cuanto a los puntos de reunión, sí que es verdad que en el gótico se suele haber más puntos de reunión en sitios artísticos como pueden ser museos, también en ambientes góticos como puede ser un pub, una discoteca o un concierto. En el caso del punk también puede ser así, que haya puntos de encuentro, pues eso, de un concierto, de un bar, de un pub, etcétera. Pero también es cierto que normalmente los punk tienen sitios concretos que hacen como reuniones culturales, suelen ser sitios que efectivamente han ocupado o edificios totalmente abandonados que ellos restauran y que que ellos usan para este tipo de reuniones para reivindicar X o Y. De hecho, hay muchas ciudades donde los punks tienen un sitio específico donde hacen pues diferentes manifestaciones o actas para que se lleven a cabo pues diferentes eventos que ellos quieren que se mantengan. Muchas veces cogen edificios completamente abandonados y allí pues hacen su vida cotidiana, aparte de expresar su disconformidad de alguna manera, ya sea mediante pintura, lanzando fanzines o panfletos donde quede reflejado pues la disconformidad social que tienen en ese momento. Así que como veis pues son totalmente diferentes, quizás lo único común que tienen es un descontento hacia la sociedad, en un caso representado pues por sus movimientos sociales, en otro caso también por su estética en parte, pero en el caso del gótico sí que es verdad que es una cosa simplemente estética y es más introspectivo, no como el punk, que es más social. Así que como veis son muy diferentes, aunque podríamos decir que son un poco pues primas hermanas lejanas. Sin nada más, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado. Recuerda que ya mismo puedes hacerte miembro del canal, así que estate pendiente para ayudarme a que siga trayendo contenido. Recuerda que aquí nos vemos todos los días, ya sea en vídeo directo o short, así que si tú no me ves antes, realmente es porque tú no quieres. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós. Por cierto, no, recuerda hacer la triada, es decir, me gusta, comparte y suscribirte. Y ahora sí que sí, adiós. Modo oscurite.